gracias por esta noche, gracias porque estamos en tu casa y podemos cantarte a ti alabanzas. Gracias porque nuestro corazón te busca, te anhela y te desea. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. En ella está toda nuestra confianza. En ella está toda nuestra esperanza. Pedimos, Señor, que tu Espíritu aliente nuestra fe en esta noche y que podamos descansar en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a buscar en sus Biblias, en Salmo número 3. Salmo número 3. El Salmo número 3 dice: pero el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿O cuáles son los mayores peligros que nosotros enfrentamos el día de hoy? Dígame alguno de los peligros. En todo sentido, ¿qué peligros hay? Sammy, el tráfico es uno de los peligros. Dígame otro peligro. Si no estás bien. Si no estás Viendo qué está pasando. ¿pasando dónde? En Sí. la calle. En la calle. ¿Y qué puede pasar en la calle? Un accidente. ¿Por qué? Porque no está ¿Mirando qué? mirando nada. Nada. ¿Y qué hay en la calle que puede haber un accidente? Otro carro. Un carro, ¿ok? Porque tú ibas en el carro. Un carro. Tú ibas en un carro. Tú ibas en un carro. Entonces, el tráfico, ¿qué otro peligro hay? Enfermedades. Enfermedades, infarto. ¿Qué otro peligro hay? La última vez que tú sentiste miedo, ¿por qué fue que sentiste miedo? Perder un miembro de la familia. Muy bien, perderlo ¿cómo? Yo sueño que se mueren. ¿Tú sueñas que mueren y te da miedo? Muy bien, ¿qué otro? Muerte por un infarto, enfermedad, accidente. ¿Otro miedo? Tiroteo. Es decir, tiros, las armas. Hoy en la mañana estuve hablando con Reniel y Reniel estaba contándome que ayer, mientras Janet llevaba a Isaac al daycare, el niño iba caminando por toda la cerca alrededor, despidiéndose de ella. Y así lo hace regularmente, pero ayer ella dice que sintió tristeza, así que le dio tristeza y compasión con el niño que estaba corriendo, diciéndole no te vayas, y detuvo el carro y regresó. Cuando regresó, se dio cuenta que en la parte de atrás del daycare había una puerta y estaba abierta. Y ella dijo, quizás si yo no me hubiese detenido, el niño hubiera seguido corriendo por la cerca y al ver la puerta abierta me hubiera caído atrás y se hubiera quizás perdido, extraviado o hubiera pasado peligro. Y dice Reniel entonces que aún en la noche estaba él preocupado por lo que pudo haber pasado si su niño se hubiese salido. Y esto nos da a nosotros la seguridad una vez más que Dios está cuidando nuestra vida. Dios está protegiéndonos a nosotros. Este salmo nos dice que el Señor es escudo alrededor de nosotros. Y un escudo es aquella herramienta o recurso que tiene un soldado para protegerse. Y el Señor está protegiendo nuestra vida. Y nos protege a nosotros más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a buscar el Salmo 121. ¿Alguien me lo lee? Salmo 121. Por favor, que lo tenga, léelo rápido.
I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. ¿Cómo ven el cuidado de Dios y la protección de Dios en este salmo? Él nunca para de mirarnos, de cuidarnos, es constante. Su mirada es constante sobre nuestra vida. Dice que nosotros podemos dormir o cansarnos, pero Dios nunca lo hace. ¿Qué más nos dice el salmo acerca de la protección de Dios? The Lord is your shade at your right hand. Okay. Él está en nuestra mano derecha, es la sombra de nuestra mano derecha. Él está ahí fiel, Él no se separa de nosotros. ¿Qué más nos dice? The Lord will keep you from all harm, que nos protegerá de todo peligro. De todo peligro. Dice también este salmo que el Señor nos va a guardar ya sea del día o de la noche. Lo que nos está hablando de cualquiera que sea la circunstancia que nos rodee, Él va a ayudarnos. Toda esta protección el Señor nos la brinda a nosotros porque Él es nuestro creador. Él es el creador de los cielos y es el creador de la tierra. Y no solamente creador, sino que es sustentador. Él cuida de su creación. Él no simplemente nos hizo y nos soltó a nuestra suerte, sino que nos hizo y está comprometido en nuestro bienestar. Él, como nos creó, tiene propósito con nuestra vida. Él nos ama y nosotros tenemos toda la atención de Dios sobre nosotros. Y yo quisiera que en esta noche poder alentar su corazón en confianza, en esperanza de que Dios es fiel para proteger tu vida. Que cualquiera que sea tu circunstancia que tú temas, cualquiera que sea la enfermedad, el peligro, el accidente, la soledad, cualquiera que sea la pobreza o la persecución de como cristiano, cualquier cosa que tú temas en la vida, tú puedes tener toda la confianza que Dios cuida de ti. Dios es tu protector. Dios es tu ayudador. Y cuando vengan las circunstancias que quieren estremecer tu confianza, tú puedes decir, ¿a dónde alzaré mis ojos? Es decir, ¿dónde buscaré ayuda? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Lo que quiere decir los montes es que voy a alzar mi vista a lo alto, al punto más alto de la tierra. Y el punto más alto de la tierra es el trono de Dios. Por eso también Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y el escritor de Hebreos dice, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Cuando tú estás temiendo, cuando tienes dudas, cuando hay tristeza en tu corazón, cuando te falta la confianza, cuando no tienes esperanza, tú puedes encontrar todo eso que tú necesitas en Dios. Dios es tu ayudador. Dios es tu protector. También nos dice en Hebreos capítulo 4. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. A ver si es ese. ¿Qué dice 4:16 según Stanley? Ay, todo de gracia, pero así, no me ver. Dame ver. Sí, ese mismo. Sí, ese es mi favorito versículo. ¿Verdad? ¿Qué dice? Mira, 4:16. Let us then approach. Oh, yeah. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Bueno, este versículo nos dice que Dios está en su trono. Y nosotros una vez ya hablamos acerca de la metáfora del trono. ¿Qué quiere decir que Dios está en su trono? ¿Qué quiere decir que Dios está en su trono? ¿Que se cansó y quiso sentarse? Él es rey, está Que Él es rey, que Él es rey, que Él reina, que Él es soberano. Y como Él es soberano, Él está en control y dominio
y ejercen su poder y autoridad sobre todas las cosas. Ahora, los reyes no tienen puertas abiertas para el público. Las personas necesitan hacer un appointment para ver al rey. Y pocas personas, muy pocas personas, pueden llegar a ver al rey cara a cara en una audiencia personal, en una conversación personal. ¿Qué tú harías, Sammy, si tú fueras a ver al rey de España o a la reina de Inglaterra? No sé. ¿Cómo tú crees que tú pudieras conseguir un appointment con ella? No sé si a su familia. Si fuera tu familia. Ok, si ustedes fueran a hacerle una carta a la reina para conseguir un appointment con ella, ¿qué le escribiera? ¿Qué le diría? ¿Qué palabras usaría? ¿Qué excusa usarías para que ella te prestara atención? Tengo noticias que tú no quieres, no. Es difícil decir en inglés. Dilo en inglés. Yeah, I have news that you need to hear. Okay. Algo que las que quieren decir. Ok. Déjame entrar y yo no sé. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le diría a ustedes? ¿Eh? Estoy dispuesto a pagar $1 millón por un appointment de media hora. En caso que lo tenga, ¿no? En caso que lo tenga. Lo que quiero decirle con esto es que no es fácil conseguir una audiencia con el rey. Sin embargo, nuestro rey tiene las puertas del cielo abiertas. Y si Nicole ahora quisiera hablar con el rey de la reina de Inglaterra, o con el rey de España, o con el rey de Arabia Saudita, tiene audiencia directa. ¿Por qué? Porque ese rey que está sobre los reyes de la tierra también es nuestro Padre y tiene la puerta del cielo abierta. Dice la palabra del Señor que por la relación que nosotros tenemos con el rey podemos tener confianza y venir a su presencia. Esa confianza es también fe, certeza, convicción de que Él escucha. No solamente que escucha, sino que es bueno para querer ayudar. No solamente que es bueno, sino que es poderoso para ser capaz de ayudar. Hay personas que quieren ayudar y no pueden. Hay otros que pueden y no quieren. Pero nuestro Rey, que es nuestro Padre, que reina sobre los reyes de la tierra, tiene audiencia libre para todos sus hijos y Él quiere y Él puede ayudar. Por eso dice este versículo que su trono es un trono de gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el trono de Dios es de gracia? Que tiene piedras y alguna de esas piedras se llama gracia. ¿Qué significa? Él reina con gracia. Muy bien. Que su gobierno es un gobierno de gracia. ¿Y gracia para nosotros qué significa? Favor inmerecido. Es un favor que no merecemos. Es decir, que Él está predispuesto a ayudar, aun cuando no lo merezcamos. Entonces, nosotros podemos entrar a su trono de gracia, sujetarnos a su dominio, ponernos a su servicio, aceptar su voluntad, obedecer sus mandamientos, vivir bajo su gobierno, sabiendo de que el trato que Él tiene con nosotros es un trato de gracia, que aunque no merezcamos su favor, Él nos ama y Él quiere favorecernos. Ahora, no solo eso, sino que su ayuda es oportuna. A veces queremos que Dios nos responda ya, o que nos responda de una manera determinada. Dios no está obligado ni a respondernos de una manera urgente, ni a respondernos como siempre esperamos. No importa cuán grande sea tu fe, aún tu fe no obliga a obrar a Dios de una manera determinada. Debemos tener claro esto. Dios ha determinado obrar en respuesta a la oración de fe. Es decir, si tú quieres conseguir algo de Dios por medio de la oración, tienes que orar con fe. Pero aun cuando tú ores con fe, y aun cuando tú ores por algo que es correcto, aún está bajo el dominio de Dios la autoridad de concederlo o no.
Porque nunca Dios estará en deuda contigo. Nunca Dios estará obligado a obrar de una manera determinada contigo. Dios obra en tu vida según su voluntad, según Él le place, porque Él es el Rey. Ahora, pero cuando Él lo hace de la manera oportuna, de la manera perfecta, en el tiempo, en el momento más indicado. Por eso este versículo al final nos dice, in our time of need, en el momento en que lo necesitamos, no que lo queremos, sino que realmente lo necesitamos, Él nos da su socorro. Quiero hablarles entonces de algunos ejemplos en la Biblia donde vemos el cuidado protector de Dios. Y para no perdernos buscando los pasajes, yo se los voy a narrar. La primera ocasión, el primer ejemplo que quiero mencionarles a ustedes, voy a mencionarles dos de la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob huyó de su padre y de Esaú luego que robó la primogenitura. La herencia de primogénito iba a caer sobre ¿quién? Sobre su hermano Esaú. Él se hizo pasar por su hermano Esaú, recibió la bendición del hijo mayor. Luego que el padre se dio cuenta, se entristeció, y luego que Esaú lo supo, dijo: cuando mi padre muera, yo a él lo mato. Cuando Jacob supo que estaba en peligro, huyó. Ahora, cuando él huye, va a casa de los parientes de su padre. Allí se casa y tiene una familia. Luego de pasar varios años viviendo con su suegro, él decide regresar a casa y se lo dice al suegro. Entonces el suegro le dijo: mira, ¿por qué no hacemos una fiesta y mañana por la mañana sales? Y Jacob le dijo: sí, lo vamos a hacer así. Y comieron y durmieron, y al otro día el suegro le dijo: ¿por qué no pasamos otro día aquí y mañana pasa y sale? Y así lo hizo varios días. Cuando Jacob ya estaba cansado de que le demoraran la salida, él salió a escondida. Cuando sale a escondida, su suegro lo persigue, pero lo persigue airado. ¿Por qué? Porque su hija, la esposa de Jacob, había hurtado unos ídolos de su padre y había llevado dentro de esas propiedades cosas valiosas que quería su suegro. Lo que pasa es entonces que lo persigue airado, pero yendo a buscar a Jacob y de alguna manera vengarse con él, Dios se le aparece en el camino y le dice: ten cuidado de hablarle a mi siervo Jacob ásperamente. Es decir, cuidadito con tocarlo. Es más, no quiero ni que le alce la voz. No quiero ni que le hables ásperamente. Ve a ver cómo tú le hablas a Jacob. Y así llegó mansito, el suegro a hablar con Jacob. Siguió su camino Jacob. Y su próxima preocupación, ¿cuál era? Esaú. Y cuando su hermano Esaú venía a encontrarse con Jacob, también vino la amonestación de parte del cielo para Esaú. Le dijo: ten cuidado con Jacob. Ten cuidado con Jacob. Y cuando ya Esaú llegó a encontrarse con Jacob, ellos hicieron la paz. Allí vemos cómo Dios estaba protegiendo la vida de Jacob, más allá de su conocimiento, más allá de cosas que él podía controlar. Dios estaba cuidando su vida. Otro ejemplo de la protección de Dios que puedo mencionarle es el caso de David. Aunque casi siempre cuando pensamos en David, vemos que su gran peligro era Saúl. Quiero recordarles esa etapa en la vida de David en que él era fugitivo, pero que cuidaba el rebaño de unos hombres en el desierto. Y sucedió que un día David necesitó alimento para sus hombres y mandó a buscar algún tipo de sustento, de comida para sus hombres, de esos hombres que habían recibido su protección en el desierto. Había un hombre allí muy malvado que cuando vinieron a buscar ayuda y comida le dijo: yo no me acuerdo de David, no creo en siervos que huyen de sus amos. Y regresaron con las manos vacías. La esposa de ese hombre malvado se llamaba Abigail.
Abigail, cuando escuchó lo que su esposo había respondido, ella entonces vino al encuentro de David con dones, con comida, y le dijo: aquí tienes lo que tus hombres necesitan. Perdona a mi esposo, que él es un hombre bruto, terco, que no habla bien, que no piensa de una manera honrada. Y David bendijo a Abigail y le dijo: tú hoy me has librado a mí de tomar venganza con mi propia mano. Los peligros en la vida no solamente son externos, que atentan con nuestra integridad física o nuestra salud. Hay peligros espirituales también de los cuales Dios nos libra. En este caso, Dios estaba librando a David de tomar venganza de sus manos. David dio un paso atrás, dio lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, y siguió su camino. Pasado el tiempo, la propia esposa Abigail le dijo a su marido: ¿sabes qué? Venía David a matarte porque tú respondiste de esa manera. Y del susto dice que el corazón del hombre se puso como un tronco, como una madera, como una piedra, seco, como si le hubiera dado un infarto, y murió. Luego de eso, David tomó a Abigail de esposa y fue una mujer que estuvo a su lado. Entonces, nosotros encontramos allí una vez más que Dios protege a los suyos. Dios cuida de nosotros. ¿Pueden mencionarme algún otro ejemplo en la Biblia donde vemos la protección de Dios? La historia de Job, cuando empezó, dice: puede ser todo, se puede destruirlo. ¿Y cómo ves allí la protección de Dios? ¿De quién protegió Dios a Jacob? ¿Cuál era el enemigo de Jacob, de Job? El diablo. El diablo mismo. Entonces, Satanás se había levantado en contra de Job, de su familia, de sus posesiones, hasta de su salud. Pero ¿qué hizo Dios? Dios puso un límite a su alrededor y lo defendió. Y Satanás nada más pudo dar un paso más cerca de Job en la medida en que Dios lo permitió. Ahora, ¿pueden mencionarme uno más antes de mencionar yo uno final? Los leones. Daniel y los leones. ¿Cómo fue eso? Esos jóvenes se portaron bien, pero le tocó los leones, pero no los mordieron. Y esa fue protección de Dios. Y ¿Por qué esos jóvenes terminaron en el foso con los leones? no hicieron, Daniel. no imitaron. They did not imitate the customs of that time. Ok, que era adorar al emperador, al rey. Y de hacerle una oración. En el caso de Daniel fue que prohibieron la oración a otro dios que no fuera el mismo emperador. Y entonces vinieron los consejeros del rey y le dijeron: Daniel ora a su Dios y ora 3 veces al día y ora en público. Entonces lo llevaron y lo echaron en el foso de los leones. A los amigos lo echaron Y los amigos lo echaron en el foso, en el fuego de horno, en el horno de fuego ardiendo. Entonces, pero en los dos vino la protección de Dios. La protección de Dios. Aún así, nuestra confianza en la protección de Dios debe descansar también en su soberanía. En su soberanía. ¿Por qué lo menciono? Porque en el caso de Daniel y de también los amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, sobre todo los amigos, dijeron esta frase: sepa, oh rey, que nuestro Dios es capaz de protegernos, pero si no lo hace, de todas maneras, no vamos a adorar a otro nombre que no sea Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros podemos confiar en la protección de Dios 100%, pero aún así debemos descansar aún más en su soberanía, de que Él decide gobernar en nuestra vida, permitir o no el peligro, permitir o no la enfermedad, permitir o no la muerte, según su propósito eterno para nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en la protección de Dios. No quiere decir, por un lado, que nosotros nos pongamos intencionalmente en peligro, porque Dios nos va a librar.
Y tampoco quiere decir que Dios siempre nos va a librar, porque eso es lo que Él ha prometido, porque no es así. Le voy a mencionar un ejemplo. El ejemplo claro para mí, una vez más volviendo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, ¿a quién encontramos en Hechos 7? Esteban. Esteban fue llamado el primer mártir. Porque Esteban era un diácono de la iglesia de Hechos y él predicaba el evangelio lleno del Espíritu Santo. Su carácter era santo y no había manera de refutar ni sus palabras ni su vida. Aún así buscaron testigos falsos y terminaron justiciándolo, apedreándolo y dándole muerte. Pero justo antes de su muerte dice que él vio los cielos abiertos, el trono de Dios y al lado del trono de Dios a Cristo exaltado. Y él oró diciendo: Padre, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y murió. Esteban no se puso en peligro intencionalmente. Él no llegó a la muerte porque tomó malas decisiones. Todo lo contrario, él estaba obedeciendo a Dios. Y obedecer a Dios a veces inmediatamente nos trae malas consecuencias. Aún puede ponerse en peligro nuestra vida. Pero en ese momento nosotros debemos recordar que nosotros no estamos sembrando para lo temporal y que nuestra mirada no está puesta en lo temporal y que toda nuestra herencia no está en esta tierra, sino que debemos vivir en esta vida con una perspectiva de lo eterno. Porque allí donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si tu tesoro está en esta vida, si tu tesoro está en los placeres, si tu tesoro está en tu confort, en tu prosperidad material, eso es lo que vas a perseguir y eso es lo que vas a desear, porque ese va a ser tu tesoro. Pero si tu tesoro está en los cielos y tu tesoro está en Dios y tu tesoro está en la eternidad, eso es lo que vas a buscar apasionadamente. Entonces, Esteban, haciendo lo correcto, vinieron consecuencias negativas, pero aún así se encomendó la soberanía a Dios y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. Y él aceptó la voluntad de Dios, aunque con ese acto estaba terminando su vida terrenal. Una vez más, ¿por qué? Dios ha prometido protegernos, ha prometido cuidarnos. No quiere decir que nosotros busquemos el peligro porque Dios nos va a cuidar, pero tampoco quiere decir que en todas circunstancias Dios nos va a librar. ¿Por qué? Porque Él obra conforme a su voluntad. Hay promesas en la Biblia que Él nos va a guardar y nos va a proteger. Eso quiere decir que nosotros podemos enfermarnos del COVID y podemos sanar porque Él es nuestro sanador. Pero eso también quiere decir que si nosotros nos enfermamos de COVID y a Él le place llevarnos su presencia a través del COVID, Él también lo puede hacer. Y en ambas circunstancias nosotros debemos decir amén. Una fe fuerte es aquella que echa raíces en la soberanía de Dios, que Dios es Rey y que está bien con su voluntad, cualquiera que ésta sea. Eso es lo que nos enseña la vida de Job. Es la vida de un hombre que se aferra en creerle a Dios, no importa qué pase. No importa qué pase, porque la auténtica fe no está persiguiendo recompensas personales inmediatas aquí y ahora, sino que la auténtica fe es descansar por completo en el carácter de Dios, en quién es Él y en decir amén a su voluntad. El último ejemplo, el más grande de los ejemplos, es Cristo mismo. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 4, Jesús está en la sinagoga leyendo Isaías 61. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los oprimidos, anunciar el año agradable del Señor. Cuando él terminó de leer esta escritura, él dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Los hombres airados tomaron a Cristo y lo iban a tirar por un despeñadero, por un barranco, por una colina. Y justo allí,
al borde del precipicio, la Biblia dice, Jesús se volteó, caminó entre ellos y se fue. La turba lo llevó hasta el borde del precipicio y solamente alguien debía extender la mano para tirarlo y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? En palabras de Juan, aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. Y a lo largo del Evangelio de Juan, ustedes saben que está esa frase, porque aún no había llegado su hora. Miren, hermano, detrás de Cristo estaban todos los oficiales del templo. Estaban los escribas, los fariseos. Detrás de Cristo aún estaba el Imperio Romano y no pudieron hacer nada. Absolutamente nada. Porque no había llegado su hora. Y este es el mensaje que quiero darle a la luz de la vida de Cristo. Somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. Una vez que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, we are ready to go to heaven. Estamos listos para ir al cielo. Pero entre tanto no hemos cumplido el propósito de Dios, somos invencibles. Somos inmortales. Somos intocables. Porque el reino de Dios siempre va a prevalecer, no importa cuáles sean las fuerzas que se levanten en contra de tu alma. ¿Puedes decir amén? Por eso, cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato estaba interrogando a Jesús, ¿saben? Y le estaba diciendo, contéstame, ¿por qué tú estás aquí? Contéstame, ¿por qué los judíos te han traído para ser juzgado? Y Jesús callaba. Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o tengo autoridad para matarte? Jesús le responde a Pilato, ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuere dado de arriba. Ninguna autoridad tienes sobre mí si no fuere dado de arriba. Yo ahora mismo en otro pasaje, en otro evangelio dice, yo pudiera rogar al Padre y Él me daría legiones de ángeles. Es decir, que Jesús tenía toda autoridad en todas las circunstancias. Él además tenía todo el favor del cielo, todos los ángeles a su disposición. Y aún así decidió no actuar para cumplir el propósito de Dios. Aquí vemos, joven, aprenda esto, por favor, acuérdese de esto. El cumplir el propósito de Dios en tu vida está por encima de tu salud, está por encima de tu protección, está por encima de todo. Por eso Él pudo dejar que sobre Él viniera las acusaciones, viniera la cruz, los clavos, la lanza, la corona de espinas, viniera todo eso porque era la voluntad del Padre que Él muriera en nuestro lugar. Y aunque Él podía tener toda autoridad para salvarse de eso, y aunque el Padre tenía toda autoridad para proteger al Hijo, había un propósito por encima de su protección física, y era la salvación de todos los hombres. Entienda esto, joven. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, tú debes comprender que hay cosas más importantes que tu salud, que hay cosas más importantes que aún tu propia vida, hay cosas más importantes que tu bienestar, que tu confort, que tu prosperidad, que tu carrera, hay cosas más importantes que todo lo que tú puedes conseguir en esta vida. Y eso, algo más importante, es la voluntad de Dios. Eso más importante es el propósito de Dios. Eso más importante es atesorar a Dios mismo en una relación más íntima. Y cualquier cosa que tú tengas que sacrificar o que Dios quiera sacrificar en tu vida para tenerte más cerca y para cumplir su propósito en tu vida, tú debes decir amén a eso. Porque al final toda la tierra es pasajero. Y todo lo que tú pones en el altar de Dios por conseguir agradar a Dios no es nada comparado con lo que Dios ha de darte aquí en esta vida y en la vida eterna. ¿Puedes decir amén? A veces nuestros ojos están siendo muy mezquinos.
A veces nosotros estamos cuidando, atesorando y luchando y queriendo guardar para nosotros cosas que son pasajeras, cosas que son terrenales, cosas que no valen nada. Y mientras tengamos las manos llenas con estas cosas, no podremos estar dispuestos para recibir lo eterno, valioso, incomparable que Dios quiere darte. Por eso, si confiemos en la protección de Dios, no nos metamos en peligro voluntariamente, pero sobre todas las cosas, confiemos que aunque Dios quiere protegernos, Él quiere cumplir su propósito y su voluntad en nosotros. Y a eso siempre debemos decir amén. Porque si viene la enfermedad, su gracia va a estar con nosotros para atravesarlo, cualquiera que sea el fin. Si viene la pobreza, el Señor estará con nosotros para atravesarla, cualquiera que sea el fin. Si viene la muerte, el Señor estará con nosotros para atravesarla, cualquiera que sea el fin. Y nosotros sabemos cuál es ese fin. Y es vida eterna con Él. Por tanto, somos más que vencedores por medio de la fe en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. No debemos temer a nada ni a nadie, solo a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir a Dios que nos guíe en una oración. Señor Padre, gracias por estar aquí juntos en familia, Señor. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, y que en todo tiempo saber que tú estás en control de todo, Señor. Gracias por tu voluntad buena y perfecta, y que siempre nos alineemos a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos que nos dé coraje y que en todo tiempo podamos anunciar al mundo tu evangelio para la salvación de sus vidas, Señor. Señor, te pedimos que en cada circunstancia, Señor, en lo que sea, Señor, podamos ver tu voluntad y rendirnos a eso, Señor. Que tú seas el Señor y el Dios de nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchachos. Dios les bendiga. Les amo profundamente.